que vamos a ver hoy, vamos a ver rápidamente qué es el outbound, un poco sus aplicaciones, qué es lo que hay detrás del outbound, un poco qué lo diferencia también del inbound, de un email marketing tradicional. Vamos a ver también los errores comunes que se cometen al usar la inteligencia artificial y ser algo que es relativamente nuevo, se cometen muchos errores, y de hecho si ustedes le piden a una IA que le redacte un correo, también lo vamos a ver cómo nos redacta el correo respecto a lo que realmente debería ser. Vamos a ver también cómo lanzar una campaña. Hoy día los que llevan tiempo prospectando y buscando clientes saben lo tedioso que es. Hoy día la inteligencia artificial nos da un salto muy grande en términos de búsqueda y en términos de la redacción de los textos. Entonces, hoy día se puede hacer en minutos, y lo vamos a hacer aquí directamente con ustedes, vamos a ver los resultados. También vamos a ver el rol que tiene el agente redactor para generar estos correos. Hoy día no es solamente pedirle a la IA que nos redacte un correo, sino que cómo hacerlo bien. Entonces, también vamos a ver en detalle qué cosas considera un agente redactor. Y cómo, obviamente, obtener reuniones en semanas, que es lo que todos queremos. Al final, eso es lo que apunta el outbound. Cuando comenzamos y decimos qué es lo que es el outbound, básicamente, la definición formal del outbound en el mundo B2B es atraer clientes potenciales. No es vender. Y aquí hago el primer detalle. El embudo de venta clásico considera una etapa de atracción, interacción, conversión y fidelización. Sobre todo se hace mucho más presente en el mercado B2B. Cuando enviamos un correo electrónico o hacemos una acción de marketing para atraer, no queremos vender. Obviamente ese es el fin, pero no podemos pretender que una etapa de atracción va a terminar vendiendo. Y cometemos errores relacionados con eso. Cuando enviamos un brochure en el primer mensaje, cometemos un error, que nos estamos adelantando al proceso de venta y no al proceso de atracción, de interacción. Entonces, ¿qué queremos hacer? Iniciar el contacto en este periodo. Queremos llegar a clientes específicos, empresas y roles. No solamente la empresa. Hay que considerar que las empresas no tienen dolores. El que tiene el dolor es una persona dentro de una empresa por el rol que tiene esa persona. Entonces, podemos hacer esta clarificación y el mensaje va a ser mucho más potente. Y lo que pasa muchas veces es que la persona no tiene ese mandato en ese momento, no tiene esa directriz, pero sí lo puede tener en 6 meses más. Quizás el dolor está presente, pero no es prioridad en ese minuto. Por eso que la prospección, uno puede hacer una campaña de prospección hoy y repetir al mismo público 6 meses más. Vengo saliendo de una reunión y una de las personas me dice, oye, justo ahora necesito lo que le estaba ofreciendo. Y eso se da con el volumen. Porque al final, ¿cómo sabemos quién justo está buscando algo ahora? Lo vamos a saber llegando a muchas personas. Y justo necesito esto porque, y me dijo su razón, porque justo ahora hay una persona. Entonces, probablemente si lo hubiera escrito hace 3 meses atrás, no habría tenido el problema. Y si le escribo 3 meses después, probablemente ya lo tiene solucionado. Por eso que uno va haciendo campañas que se van siendo, uno puede hacer una campaña hoy día, en 6 meses más, y así ir repitiéndola con distintos ángulos, pero uno básicamente es la misma propuesta de valor. Entonces, el outbound se hace en forma proactiva, uno elige a quién le va a escribir. Uno básicamente elige el mensaje que va a escribir, a quién, industria, tamaño de empresa, rol, y usando diferentes canales. Uno de esos es LinkedIn, y probablemente el primero que partió con esto. Años atrás, LinkedIn tenía obviamente mucho mejor tasa de respuesta que hoy, porque hoy también tiene mucho spam. A mí me llega mucho spam en LinkedIn,
y muchas personas que son agencias de prospección que me quieren ayudar a aumentar mis ventas. Y yo digo, bueno, eso es lo que hago yo. Es como... Y el gran problema que tiene LinkedIn es que no tiene una buena segmentación, porque al final la categoría de la empresa en LinkedIn es la categoría que la persona puso en su minuto cuando creó la página de LinkedIn. Y el problema de eso es que LinkedIn tampoco tiene una gran cantidad de selección. Nosotros, por ejemplo, estamos como consultoría. Entonces, por eso es que la gente me escribe a mí para ayudarme a montar las ventas de mi consultora. Y si lo hice bien, porque me ha tocado ver mineras clasificadas como empresas de tecnología. Entonces, LinkedIn tiene esa limitante, aparte te tienen que aceptar para poder enviar el mensaje o enviar estos 50 emails que tiene al mes. Y lo otro problema que tiene LinkedIn es que hoy día se ha abusado de la automatización. Entonces, cada vez que me piden solicitud, yo les doy aceptar y inmediatamente me aparece un mensaje arriba. Entonces, inmediatamente, ni siquiera esperaron un día, no, inmediatamente. Entonces, y claramente los mensajes son, como les decía, poco para mí. Y al final vamos a ver que el mensaje que responde, el que uno responde cuando es para mí, no cuando viene algo tan genérico, ¿no es cierto? Después tenemos las llamadas en frío, y probablemente muchos de ustedes hacen llamadas en frío. El tema que hay también en Latinoamérica, yo hablaba con un mexicano, un amigo mexicano hace un par de semanas atrás, y me decía, el gran problema que hay en México para llamar en frío es que si yo estoy en Monterrey y me llama un teléfono del DF, no lo contesto. Y al revés. Si estoy en el DF y me llama un teléfono de Monterrey, no lo contesto. Entonces, al tener estos códigos de regiones. Y al final, y pasan toda Latinoamérica por el riesgo de estafa, de fraude. Hay países como Perú, como Chile, que ya han limitado el spam. Ya no te puedo llamar sin un consentimiento previo. Entonces, el llamado en frío, si en Estados Unidos la tasa de respuesta es alrededor de un 20%, en Latinoamérica es menor al 10%. Así claramente es una forma compleja de contactar. Por otra parte tenemos WhatsApp, y nos encantaría que pudiera ser más permisivo, pero WhatsApp no nos permite hacer contactabilidad en frío. Envíen 10 mensajes de WhatsApp, les bloquean 3 y se acabó el número. Y WhatsApp es súper restrictivo en términos del spam. WhatsApp, la única forma que te permite hacer esa interacción es pidiendo el consentimiento, pero ni siquiera así es una vez ya iniciada una conversación. Entonces, obviamente, para hacer outbound a través de WhatsApp es muy, muy difícil. Tenemos que generar un proceso adicional para que esa persona nos escriba primero. Y, obviamente, está el mail. El email que ha tenido muchas restricciones por parte de las mismas empresas que prestan servicio a nivel de spam. Cada día los anti-spam están más rigurosos. De hecho, en enero salió una nueva restricción que aún hace más restrictivo la llegada de los correos. Pero al final, un mail redactado para el correo corporativo, porque redactar email a los Gmail también es como... mucha gente ya tiene correo Gmail solamente para recibir basura. O sea, con eso, y probablemente muchos de los que estamos acá tenemos un Gmail que lo tenemos solamente para recibir spam. Entonces, el mail funciona en el mundo B2B, no en el B2C, en el B2B para contactar personas específicas, en roles específicos, en empresas específicas, pero a los correos corporativos. Porque al final, dentro de todo, es lo que estamos haciendo todos los días. El otro problema que tiene LinkedIn es que el usuario principal, el heavy user, tiene menos de 35 años. Y el que le sigue después tiene entre 24 y 18. LinkedIn está muy posicionado del que es más usuario para buscar trabajo. De hecho, nosotros cada vez que ponemos una vacante, rápidamente tenemos 100, 200 personas que postulan esa vacante. Pero claramente a nivel del negocio en sí mismo se ha hecho aún más difícil. El mail sigue llegando a la bandeja de entrada, sigue llegando a un rol, te habla dentro del mismo espectro de análisis, el trabajo. Te hablo de trabajo en lugar de trabajo. Entonces sigue siendo aún relevante. ¿Es más difícil llegar a la bandeja de entrada hoy día? Sí, pero cuando uno llega con un mensaje correcto es más fácil, por eso que además hay que fijarse en todo el sistema de entregabilidad, además de los mensajes. Y el objetivo de este outbound es generar
conversaciones y obviamente reuniones. Entonces, cuando enviamos un correo electrónico para vender, ahí está el primer problema. El correo electrónico es para abrir una conversación. Si ponemos ese foco, vamos a tener incluso mejor respuesta de la persona que nos recibe. ¿Por qué? O sea, al final estamos preseteados para que no nos gusta que nos vendan, ¿no es cierto? Entonces, cuando nos están llenando de venta, estamos preseteados para eso. Si el correo va en busca de una conversación, probablemente va a tener mejor tasa de respuesta. Cuando hacemos análisis de las tasas de apertura, el outbound tradicional, según información que ustedes también pueden encontrar en la web, tiene una tasa de apertura de casi el 24%. Nosotros calculamos esta semana el promedio completo del 2025 y fue 51,28% la tasa de apertura de todos los correos enviados en Procer. Entonces, no es solamente la metodología de envío, no es la parte técnica, tiene que también ver con el mensaje, tiene que ver con algo súper relevante que tiene que ver con los contactos. Si yo tomo una base y la mitad si la mitad rebota, los anti-spam dicen esto es un spam. Entonces, todos los contactos que entran a Procer ya están prevalidados. Igual tenemos una tasa de hard bounce, hay una diferencia entre el soft bounce y el hard bounce. El hard bounce es el que ya no existe ese correo. Nuestra tasa de rebote del hard bounce es del 2,5%. Y del soft bounce también alrededor de 2,5%, más o menos un 5%. Ahora, todos esos correos que rebotan, nosotros les devolvemos esos créditos, pero al final, más importante que devolver ese 5% de crédito es poder tener una alta tasa de entregabilidad. Cuando tenemos bajo rebote, tenemos alto nivel de confianza, que son dos indicadores que va mirando nuestro enviador, que es Amazon, y nos da una calificación. Esa calificación nos permite ya tener, junto con todas las otras prácticas, nos permite tener una tasa de apertura que en promedio es el 51,28 al año 2025. Ahora, cuando hablamos de la respuesta en sí misma, respecto a la forma de plantillas, que es la que venimos ocupando hasta ahora, antes de la inteligencia artificial, las tasas de respuesta debiesen andar entre el 1, yo diría que el 5 ya una exageración. 4%, 5%, dependiendo de, vamos a ver más adelante, pero sobre todo la propuesta de valor y el tipo de negocio. Pero cuando hablamos del outbound tradicional, y aquí a los que partieron haciendo outbound en ese tiempo, yo me acuerdo del año 2008, yo enviaba 10 correos y me respondían 3. Pero yo enviaba 10 correos solamente, porque había que conseguirse el correo, había que redactar un mail, sobre todo con la empresa, la persona, el rol. Yo no enviaba 10 correos. La tasa de respuesta era alta, porque era relevante. Entonces, claramente, ahora, es inviable hoy día volver a eso. Una vez alguien me dijo, yo envío 40 correos en 2 horas. Probablemente era mucho copy-paste también. Pero para ser realmente relevante, ahí entra hoy día el uso de la inteligencia artificial. Probablemente no vamos a llegar a ese 30% que tenía yo cuando enviaba 10 correos, pero si por lo menos llegamos a este 5% superior de las plantillas, ya termina siendo extremadamente bueno, usando volumen y obviamente con un uso de tiempo bastante poco, limitado. Entonces, cuando analizamos qué hay detrás del outbound y vamos al objetivo, el objetivo que todos queremos, y es más que claro que tenemos que tener una reunión. Eso es. Pero tenemos que ir viendo qué efectos, qué causas van causando que tengamos esa reunión. Para tener una reunión, tenemos que tener una respuesta. Entonces volvemos al tema de que tenemos que iniciar una conversación. La respuesta tiene que ser algo relevante y tenemos que ser leídos. Para que nos respondan, primero nos tienen que leer. Y para que nos lean, primero nos tienen que abrir. Es algo parece obvio, pero es precisamente porque les voy a explicar cómo generar aperturas, cómo generar lecturas y cómo generar la respuesta. Entonces, la apertura, todos nos fijamos siempre en el asunto, ¿no es cierto? Después tenemos, los aspectos técnicos primero, antes que el asunto. Tenemos los aspectos técnicos, o sea, todo lo que tiene que ver con la entregabilidad. De ahí está tener
configurado bien el correo, y todas las buenas prácticas que hay que hacer para enviar de correo. Un poco, si tú envías siempre el mismo mail, los anti-spam lo detectan y lo sacan. Dicen, esto es una plantilla, lo sacan. Entonces también la personalización, la configuración. Hay un error que yo he visto más de una vez, es que el correo no va a nombre de una persona, el correo va a nombre de Procer Technology, por ejemplo. O otras veces va a nombre de Cristóbal de Procer. En ambos casos, lo que le estamos diciendo al receptor es que somos una empresa. Y lo que tenemos que tener claro es que a nadie le gusta que le estén vendiendo. Entonces, si enviamos un correo a nombre de Procer Technology o Cristóbal de Procer, a la startup les gusta mucho poner Procer, Cristóbal de Procer. Sí, está bien, pero al final, cuando te llega un correo de Cristóbal Rodillo, que no sé quién es, bueno, ok, sigo mirando. Pero cuando ya me llega un mail de una empresa, lo dejo de largo. Entonces, primer punto, además de los aspectos técnicos, el asunto. Y el asunto, una práctica que sobre todo veo con algunas recomendaciones, sobre todo en Estados Unidos, el uso de las variables. Y de hecho, me llegan muchos correos de Estados Unidos en el asunto sale Cristóbal, ¿te gustaría algo? O Cristóbal más no sé qué. O Cristóbal en Procer. Ya todos tenemos interiorizado que las variables hoy día se pueden utilizar. Además que cuando yo escribo en el asunto el nombre de la persona, es lo más antinatural que hay. Jamás, cuando uno le escribe a alguien un mail natural, uno le escribe el nombre del asunto. O la empresa, también suena como... Distinto es poner en empresas de tecnología, que es algo más, podríamos decir que es más genérico, pero no personalizado en el asunto, porque el asunto también levanta sospechas, porque uno sabe que se pueden poner las variables. Vayan a su spam después del webinar y van a ver la cantidad de spam que llega con sus nombres en el asunto, o con el nombre de la empresa en el asunto. Entonces, tiene que ser natural el asunto tiene que ser relativo al problema que estamos resolviendo. Pero no hiperpersonalizado porque quedamos al otro lado, quedamos en la exageración. Y la exageración nos termina mostrando que es un spam o una forma de vendernos. Y lo otro, la apertura del mensaje tiene que ver con que lo lean en la introducción. Fíjense, todos esos mensajes que escribimos de repente nosotros, un gusto en saludarte, espero que estés bien. Con esa introducción, perdimos toda la introducción, la previsualización del mensaje. La previsualización tiene que estar a nuestro favor, porque dependiendo del tipo de servicio de correo que tengamos, va a ser más o menos pequeña, pero la mayoría tiene una previsualización. Entonces, el primer punto tiene que ver con el saludo. ¿Por qué siempre decimos hola? O hola Cristóbal, o Cristóbal simplemente. Porque el gran problema que tenemos es que como estamos enviando algo masivo, no sabemos quién está al frente. Entonces, antiguamente uno escribía un correo y le decía, estimado Cristóbal. Es algo más formal. Y muchas personas me dicen, pero es que a mí no me gusta esa forma de relacionarme. A nosotros tampoco nos gustaba en un comienzo. Nosotros escribíamos, hola Juan, hola María. Pero ahora al escribir estimado Juan o estimada María, no pasa nada con mi forma de hablarle al cliente, sino que lo único que hace el cliente es que levanta una barrera, inconscientemente obviamente, porque ve una personalización en el género gramatical, estimado, estimada. Y con eso nosotros logramos, una vez que introdujimos esta variable tiempo atrás, aumentar alrededor de un 15% la tasa de apertura. Después puede venir un mail más cercano, más natural, como quieran, con palabras, pero lo que viene después va a ser ya parte de la lectura. El estimado, estimada, lo único que hace, y yo sé que en Argentina se ocupa cero, no se ocupa esto, pero da resultado. Son mucho más directos, pero esto da resultado porque no levanta esa sospecha. Al final la persona va a hacer el clic porque ve que puede haber algo que le están escribiendo directo, uno empatiza también con el que te está escribiendo, el que te está escribiendo directo te está escribiendo a ti, y uno quiere recibir mensajes para uno, no para un genérico ni para venta. Entonces ahí tenemos, y después para que lean, el gran error que uno ve mucho en los mensajes es que uno dice,
aunque ponga, estimado Cristóbal, espero que estés bien, un gusto en saludarte. Ese espero que estés bien, o peor, estimado Juan, soy Cristóbal de Prócer. Te estoy diciendo con las mismas dos frases, le estoy diciendo te quiero vender algo. Porque le estoy escribiendo un gusto en saludarte, espero que estés bien, alguien que no conozco, es raro, y decir soy Cristóbal de Prócer, te estoy diciendo soy una persona de una empresa. Esas dos cosas van a ir en contra de la tasa de apertura. Si partimos realmente directamente a decir algo relevante para ese cliente, hay mucho más probabilidades que abra el mensaje. En empresas de tecnología, en empresas de alimentos, en empresas de software. Por último, bueno, me está escribiendo a mí, no es algo genérico. Eso va a permitir mucho mejor el clic. Entonces, hasta ahí es el clic solamente, la apertura. Si la apertura es buena, vamos a pasar a la lectura. Y la lectura tiene que ver con la segmentación, la personalización, y obviamente algo que viene del mundo de la venta consultiva, como es el B2B. Todos tenemos claro que el B2B se vende a través de una venta consultiva. ¿Qué es lo que es la venta consultiva? Yo me siento con ustedes me presentan un problema, y yo voy a buscar a mi maletín de herramientas, producto o servicio, y te doy una solución. Eso es simple. Cuando escribimos un mensaje y le planteamos a una empresa persona en su rol un dolor hipotético que pueda tener en un comienzo, capturamos su atención. Porque no le estamos vendiendo, le estamos diciendo, tienen un problema, en una empresa de alimentos suele pasar que en la empresa tienen este tipo de problema. Si la persona tiene el problema, algo va a querer seguir leyendo. Si la persona no lo tiene, no importa, no lo va a leer. Pero, ¿qué problema vamos a presentar? El problema que mejor resuelve nuestra propuesta de valor, el que está alineado. Igual no le vamos a vender a las 1000 personas que contactemos al mes. Nos encantaría, pero eso no va a pasar. Entonces, vamos a generar el dolor que mejor resuelve nuestra propuesta de valor segmentado por dolor. Si varias industrias tienen el mismo dolor, el mismo dolor. Si es la misma propuesta de valor, la misma propuesta de valor. Si es la misma diferenciación, la misma diferenciación. Cuando hay que hacer segmentación bajo el concepto de inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial va a ser el resto, cuando el dolor es distinto. Ahí hay que hacer la diferenciación, porque al final queremos impactarle a esa persona a cual estamos escribiendo. Y por eso que vamos a segmentar y vamos a llegar a distintos roles dentro de la empresa, porque tampoco sabemos a priori quién tiene el dolor. Además que hay 3 grandes tipos de funciones y roles dentro de la empresa. Hay más, yo sé, pero son 3 los mayores. El decisor, el técnico o el influenciador y el usuario. Esos son los principales roles que tenemos mapeados. Hay más también, pero estos son los principales, los que intervienen en el proceso de la decisión. Entonces, cuando uno segmenta un dolor, lo que va a hacer la inteligencia artificial es que le va a escribir a cada uno según su propio rol. Pero sí es clave que el dolor esté presente en esa segmentación. Uno puede hacer varias campañas, pero obviamente el dolor. Porque si yo te escribo a ti y te digo, tú tienes este dolor y tú lo tienes, vas a querer leer. O si tú lo tienes, o muchas veces en tecnología pasa que la persona ni siquiera sabe que lo tiene. Voy a poner un ejemplo súper concreto. Nosotros teníamos un cliente que él hacía automatización de recepción de facturas. Y nos dijo, hagan una segmentación entre empresas que reciben entre 1000 y 5000 facturas al mes. Nosotros no teníamos ese dato, pero teníamos menos la cantidad de personas. Empezamos a hacer campañas, nos dimos cuenta de los que recibían 500 también tenían el dolor, pero también habían empresas que recibían 7000, 12000 facturas al mes que también tenían el dolor. Y no lo tenían ya automatizado. Entonces, cuando nosotros escribíamos un mensaje, le mostrábamos el dolor. Llegamos a empresas que recibían 7000 facturas al mes, que tenían 23 analistas para recibir 20 facturas al mes. Entonces, esa persona nunca tuvo el dolor, porque probablemente fue creciendo en la empresa la cantidad de facturas, quizás partieron 2 analistas, después partieron y llegaron a 23. Y siempre probablemente
según la cantidad X de factura, y aumentando analistas. Esa persona nunca tuvo el dolor de recibir facturas porque probablemente contrataba a un analista por X cantidad de facturas que recibía. Pero cuando le mostramos que hay una forma de automatizar la recepción de facturas, tú le creas el dolor. Y ahí sí, obviamente, se interesa, porque no lo tenía resuelto de esa forma. No necesariamente la persona está trabajando con nuestra competencia, puede estar trabajando con distintas formas. Una de esas puede ser la competencia, pero formas para solucionar un dolor hay varias, no solamente la competencia. Entonces, claramente, lo que tenemos que lograr es que ese dolor le impacte y quiera leer. El que no tenga el dolor o lo tenga resuelto, puede ser que lo lea o no. El que no tenga el dolor no lo va a leer. El que lo tenga resuelto puede ser que le interese ver cómo también lo están resolviendo de otra forma. Y lo que queremos, que al final va a generar la reunión, es la respuesta. Y la respuesta es la propuesta de valor. Yo puedo lograr que el correo lo abran, yo puedo lograr que el correo lo lean, pero si tienen el dolor y nuestra propuesta de valor no es diferenciadora, no es atractiva para quien lo lee, tampoco nos va a responder. Va a pensar, pero yo lo hago así hoy día. No tiene sentido. No tiene sentido. Y el dolor es tanto de la función como personal. Y aquí le voy a poner otro ejemplo. Nosotros, cuando comenzamos como agencia de prospección, el dolor principal que tienen, yo le escribía a muchas empresas de software, porque tenían un dolor para buscar clientes. Pero asomó otro dolor que tenía la persona que tomaba la reunión. Me decía, mira, yo necesito más clientes, pero he tenido tantas malas experiencias con agencias de prospección que no confío en lo que me estás diciendo. Y esto también le pasa, por ejemplo, a las empresas de marketing, de performance, de marketing. Hemos trabajado todos con agencias de marketing y yo por lo menos nunca he tenido una buena respuesta, una buena experiencia. Y lo hemos vuelto a internalizar. Pero cuando te llega algo que te muestra el dolor, entonces mi cuarto mensaje, el cuarto, se llamaba las agencias de prospección no sirven. Y probablemente ese mensaje tenía tantas respuestas como la suma de los tres primeros, que apuntaban al dolor principal. Pero este dolor secundario le decía a una persona que había recibido 3 correos míos anteriormente, que los había leído o me había visto pasar, le decía que la agencia de prospección no servía. Y lo que era curioso y probablemente pegaba el choque era que decía, pero bueno, una agencia de prospección me está diciendo que no sirven. Y yo comenzaba ese correo, a pesar de ese título que impactaba, después venía, decía, estimado Juan, si has trabajado con agencia de prospección, te ha pasado esto, esto, esto y esto. Eran 5 puntos. Entonces, esos 5 puntos tocaban sus dolores. Ya no hablaba de la generación de leads, hablaba del problema del dolor que podía tener esa persona por haber trabajado con agencias de marketing. Primero, con agencia de prospección. Primero, todo el tiempo invertido. Segundo, que los leads que traían no eran calificados. Tercero, los contratos amplios. Cuarto, ya no me acuerdo. Pero esos 5 puntos, yo le decía, si has tenido algunos de estos 5 problemas, ahí enganchaba a la persona. La persona, si tenía uno de esos dolores, seguía leyendo y decía, nosotros lo hacemos de esta forma. No tenemos contratos largos, solamente te cobramos por reuniones calificadas, el onboarding es muy simple, bla, 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 bla. Y al final, el llamado a la acción. O una conversación. Ese es otro dolor, ¿se fijan? Y ese es un dolor relativo a la persona en su rol. Y eso, ¿cómo uno lo sabe? Hablando con los clientes. O sea, al final, la única forma de uno saber el dolor de la industria y de la persona es hablar con el cliente. Y yo me di cuenta, me había pasado un par de veces, pero una vez una persona me dijo, es que no confío en la gente, fue súper duro. Y ahí entendí que ese era el dolor principal que tenían los dueños, los gerentes comerciales, los gerentes generales de empresas de tecnología o marketing o los que estábamos contactando. Entonces, la respuesta, y aquí ProServe pasa a ser una herramienta, y aquí, por eso que nosotros dentro de las preguntas que hacemos para la IA, hay 2 preguntas, el producto y servicio y la diferenciación. Y aquí la diferenciación es clave. Nuestra propuesta de valor diferenciada, distinta. No es la intención, no somos los más antiguos del mercado, no somos los mejores. ¿Por qué? El cómo. ¿Cómo somos los mejores? Por eso que la clave está directamente en la respuesta, en la propuesta de valor. ¿Ya? Esto es muy importante, en la forma distinta que lo hacemos.
Entonces, cuando hoy día uno ve la inteligencia artificial, ¿y qué nos pasa cuando nos llegan mail con inteligencia artificial? Los detectamos inmediatamente. Porque se ven falsos. Al final, se ven genéricos. Entonces, lo que nos termina pasando es que es al revés. Los detectamos. Entonces, porque son como perfectos, están fijados, como que viene súper bien estructurado y les voy a mostrar un ejemplo. Entonces, suenan a plantilla. Digo yo siempre digo, suenan a plástico, suenan tan como plástico. Y eso es lo que al final nos termina rechazando. Porque es al revés, terminamos mintiéndole a una persona que no conocemos, o sea, la persona que no conocemos nos está mintiendo. Y el gran problema que tiene este contacto en frío es que me escribe alguien que no conozco. No conozco, no confío. Por eso es que el referido funciona tan bien. Lamentablemente los referidos son pocos, no son menos de los que necesitamos o que nos gustaría tener. Pero el referido es poco. Nosotros tenemos, por ejemplo, un 20% de referidos en la plataforma. Pero claro, si fueran todos referidos, pero al final el referido es poco en relación a cómo queremos crecer. El referido ya viene con un comentario, viene con la barrera de la confianza mucho más baja. Entonces, ¿por qué el mail que es una plantilla pasa a desconfiar incluso? A mí me llegan mail que me dicen, hola Cristóbal, vi tu perfil en LinkedIn. Y después me dice, tu empresa consultora necesita más reuniones. Entonces, esa persona es peor porque me está, como mente, no me perfiló bien, no sabe que no soy una consultora, me está diciendo lo que yo hago, y me está diciendo que me dio el LinkedIn. O sea, me decía, me está mintiendo. ¿Cómo yo voy a trabajar con alguien que me está mintiendo? Ahí ese correo lo cerré. Yo lo leo porque tengo ese morbo pero probablemente ustedes cerraron ese mail. Entonces, claramente, lo que le falta a la IA es contexto. Porque si hacemos una plantilla, nos podemos poner el contexto de cada empresa cuando desarrollamos un mail como plantilla. Entonces, lo que nos termina pasando es que termina siendo un mail que trata de ser para todos, pero como es para todos, tampoco es tan profundo y termina siendo un mail genérico. Y eso es lo que al final no termina convirtiendo y no tiene este concepto de la personalización para cada persona, y lo que es peor aún, no resuelve un dolor real, y lo que acabamos de ver es que lo que realmente genera la respuesta es cuando genera una respuesta a un dolor real de esa persona, en esa empresa, en esa industria. Entonces, lo clave está en determinar que el dolor sea para ese grupo de personas. Esa es la clave para que, además, considerando la información de la empresa, la información de la persona, y ese dolor es relevante para ese segmento, ahí está la clave. Vamos a lograr abrir, que nos lean, porque vamos a conectar con su dolor, y la propuesta de valor tiene que ser realmente diferenciadora para ese dolor en particular. Este es un correo escrito por ChatGPT, donde yo le puse un servicio que nosotros tenemos un servicio que es un tomador de pedidos por WhatsApp, que básicamente toma el pedido, sobre todo en el canal tradicional, canal Oreca, la persona, el almacenero o el dueño del restaurante le escribe y toma el pedido y llega hasta el SAP de la empresa. Básicamente integra todo el proceso. Yo le pasé la descripción de nuestro servicio y este fue el correo que redactó ChatGPT. Entonces, primero, hola nombre, claro, no puede decirle estimado o estimada. Y inmediatamente dice, soy tu nombre de Procer, porque claro, yo le he puesto que era la empresa Procer. Aquí la persona ya se dio cuenta que le queremos vender algo y que no tiene mucho sentido abrir algo que no queremos que nos vendan. Y claramente, cero personalizado. Entonces, claramente, lo que logramos con esto es que ni siquiera nos abran. Y lo otro que pasa acá, en este tipo de correos que no son personalizados, y aquí vamos a entrar en el tema de la misma teoría de la venta consultiva, es que le estamos hablando de nosotros, de Procer, no estamos hablando del cliente. Y la venta consultiva
te dice que primero hay que escuchar al cliente y luego buscar en los productos y servicios una solución. Claro, no podemos tener una solución para cada uno si no sabemos quién es, obviamente, por eso que hacemos de esta forma y mostramos algo que tenemos. ¿Esto resulta? Sí. ¿Uno puede hacer mejora? Sí, pero al final tampoco estamos siendo relevantes para cada empresa en particular y cada persona según su rol. Entonces, claro, esto es algo bueno, sí, o sirve, en algunos casos sí, pero claramente no te permite generar ese nivel de involucramiento. Un correo de estas características tiene una tasa de apertura muy, muy inferior al 51.28 que tenemos, porque claramente parte vendiendo. Y tenemos preseteado en nuestra cabeza que no nos gusta que nos vendan. Van a un concesionario de automóviles, se les acerca al vendedor y lo primero que le decimos es, no, estamos viendo, estamos mirando. Claro, no queremos que nos vendan. Ese es el concepto principal. Pero si ese vendedor del concesionario de automóviles ve que llegas con la familia, ve que llegas con tus hijos, inmediatamente está buscando algo familiar, está yendo a su dolor. No, hola, ¿en qué te puedo ayudar? No quiero, yo estoy viendo solo. Entonces, claramente, esto es igual, porque podemos conocer quién está al otro lado. Ahora, ¿qué sí se puede hacer? ¿O qué sí hace realmente la inteligencia artificial? ¿Qué sí funciona? Primero, en español tenemos una complejidad adicional. Para ponerle más complejidad aún, tenemos el género gramatical, que no es solamente en la apertura. Entonces, ok. Además, tenemos en Latinoamérica, y aquí deben haber personas de Colombia, de México, de Chile, Perú, Argentina, qué sé yo, todos hablamos diferentes, y trato de hablar lo más neutral posible para que todos me entiendan. Pero probablemente en el día a día, el lenguaje, muchos de ustedes no lo podrían entender porque tenemos muchas diferencias. Entonces, lo que sí puede hacer la inteligencia artificial es adaptar al país de destino de la persona si ustedes, por ejemplo, prospectaran en toda Latinoamérica. Si prospectan solamente en su país es más fácil porque la información que ustedes le entreguen va a estar relacionada probablemente con sus palabras y obviamente va a considerar el país de destino de la persona que recibe el mensaje. Pero tenemos una complejidad adicional. Y ahí, ¿qué pasa con eso? Dejamos de sonar tanto plantilla, tan plástico. Después tenemos la actividad real de la empresa, la real, no la del segmento que nos dio LinkedIn. Porque yo les mostrara mi bandeja de entrada de LinkedIn y todos me quieren ayudar a vender. Yo digo, pero ¿cómo? Yo en un comienzo le respondía, oye, eso es lo que hago, eso es lo que ya me aburrí, ya no, prácticamente ya no sé si acepto gente porque me llega inmediatamente la automatización. Entonces, al no tener el contexto real, ¿cómo te voy a ofrecer algo para ti, para tu empresa, si no tengo el contexto real de tu empresa? Hay una empresa muy grande en Chile que se llama BHP, que es la dueña de Minera Escondida, una de las mineras más grandes del mundo, y que está clasificada como empresa de software. Entonces, si yo le escribo a alguien de BHP diciéndole que como empresa de software no tiene ningún sentido. Entonces, sí necesitamos ponerse ahí el contexto real. Y el rol. Lo hablamos, pero el rol del destinatario es clave. Pero no el rol no el cargo. No basta con decir como gerente general, como gerente de finanzas. Aparte que los roles, si ustedes ponen la variable de repente de rol o cargo, hay cargos que son infinitos. Y la persona va a ver y decir, este es el rol que tengo puesto en LinkedIn. Entonces volvemos a la poca naturalidad y si le decimos algo que realmente es una afirmación y se genera esa contraintuición de que me están mintiendo. Es el rol. Y estos roles nosotros los clasificamos en estos tres. El tomador de decisión, el usuario, que es el que opera, y el influenciador o técnico. Entonces uno puede prospectar a distintos perfiles. Por ejemplo, software de recursos humanos. El software de recursos humanos le sirve a cualquier empresa. Quizá como hacer un ángulo distinto en manufacturera, en empresa de servicio, pero si prospectamos al gerente de finanzas, al gerente de tecnología, al gerente de recursos humanos, al gerente general, el ángulo que queremos atacar es muy distinto. Los dolores van a ser distintos. Entonces, por eso es que es tan importante según cada rol. El dolor específico, según la empresa.
Entonces, ese match, si uno tiene un dolor, lo que va a hacer la inteligencia artificial es que va a hacer ese match con la descripción de empresa y con la descripción de dolor. Y se traduce un dolor real que pueda tener. Ahora, que no tenga el dolor, no importa, van a haber empresas, uno no le va a vender a todo el mundo. También tenemos que considerar que tenemos buenos competidores. Si tenemos buenos competidores, no van a querer cambiar de proveedor, está bien. Pero hay un segmento que tiene un dolor no resuelto y después viene la propuesta de valor adaptada a ese dolor, empresa y persona. Y persona porque al final la persona del software de recursos humanos, el problema del gerente de finanzas no tiene nada que ver con el gerente de recursos humanos, ni con el gerente de operaciones, ni con el gerente de tecnología, ni con el gerente general. Y en un software de recursos humanos, capaz que esos 5 pueden ser prospectos adecuados dependiendo del dolor que tenga. Entonces, ahí está la clave, cómo me acerco a cada persona, porque volvemos a lo mismo y lo repito, las empresas no tienen dolores, el dolor lo tiene la persona en un rol específico dentro de la empresa. Este es un correo redactado con inteligencia artificial para nuestro servicio, mismo que vimos anteriormente, estimado Felipe, en el sector Horeca, hoteles, restaurantes y cafetería. ¿Y cómo supe que escribir en el sector Horeca? Yo fui a mirar después quién era esa persona, es un cargo real, de hecho le había cambiado el nombre, pero bueno, no sale su apellido. Por aquí en alguna parte sale como jefe de ventas. Y su cargo era jefe de ventas Canal Horeca. Si yo lo hubiera puesto como jefe de ventas Canal Horeca, él ya entiende literalmente que esto es un spam. O que lo estoy sacando de LinkedIn. Pero aquí le estoy dando contexto, le estoy diciendo, en el sector Horeca, específicamente en la distribución de bebidas, los pedidos por WhatsApp, y este es lo mismo que acaban de ver ustedes anteriormente. Esta es una empresa que es una embotelladora grande, que por alguna parte debe servir su nombre. Él es el jefe de ventas del canal Horeca, y le estoy diciendo básicamente lo que es él, y le estoy escribiendo a él. Esto va a permitir, la previsualización va a escribir que esta persona abra el mensaje. Otra cosa es que me lo responda, pero que lo abra. Y cuando lo abra va a ver un poco mi descripción, el dolor, la propuesta de valor. Y ustedes podrían decir que largo el correo. Sí, porque todos tenemos en la mente que los correos de ventas deben ser cortos. Perfecto. Y vuelvo a decir, esto no es un correo de venta, esto es un correo de apertura de conversación, de atracción de este prospecto. El correo de venta tiene que ser corto cuando partimos. Hola Felipe, soy Cristóbal de Prócer, te quiero vender. Claro que tiene que ser corto. Porque no voy a estar tan dispuesto a leer algo si es que lo abrí. Pero si yo identifico un dolor, sé cuál es tu dolor. Aparte que algo que no mencioné, en el mundo B2B, todos queremos trabajar con el experto en nuestra industria. ¿Por qué vamos a trabajar con un generalista si hay expertos en marketing B2B? ¿Por qué vamos a trabajar con una agencia de prospección si hay agencias de prospección expertas en tecnología? Entonces queremos trabajar con el experto que ya tiene experiencia con nuestra industria. Por eso es tan relevante hacerle mención a su dolor, a su industria, a su rol. Y después viene, una vez que detecté el dolor, nuestra propuesta de valor, y después viene un llamado a la acción. De hecho, los últimos llamados a la acción que tenemos hemos modificado un poco, ya nos pedimos la reunión directamente. Si yo te pregunto que si tú tienes ese dolor, de hecho, los últimos correos hemos hecho algunos cambios a nivel de prompts, para el próximo, si yo te pregunto que si esto es relevante para ti, y es relevante, me vas a decir, oye, sí, juntémonos a conversar. Entonces la reunión nace del otro. Ya lo estamos viviendo así. Y ahí es mucho mejor. No le estamos pidiendo una reunión, estamos pidiéndole validar una hipótesis. Ahora, un correo aislado no funciona tan bien. Tiene que ir un segundo correo y un tercer correo. ¿Y qué dice el segundo correo? No lo tengo acá para no extender tanto este webinar, pero el segundo correo plantea otra hipótesis del dolor, pero por otro ángulo. Entonces podría decir, si esto fuera la toma de pedido, lo otro podría ser la eficiencia o el tiempo o disminuir los errores o las vacaciones. Entonces no necesariamente uno repite el dolor. Si la persona ya lo leyó, no tuvo ese dolor. Ahora, si encontramos otro dolor con otro ángulo, otra hipótesis,
y después confrontamos los dos dolores anteriores, es decir, oye, quizás no era la velocidad, sino que es reducir los errores o las vacaciones. ¿Te parece interesante hacer una videollamada? Ok. Y el tercer correo, ya la persona no tuvo interés, pero quizás no tuvo interés porque no es la persona a cargo de ese problema. Entonces, el tercer correo es, hablamos de tiempo, de velocidad, de calidad del mensaje, de atención al cliente. Quizás no eras tú la persona indicada en la empresa, ¿me podría recomendar con quién podría hablar? Pedir la derivación. Entonces, los llamados a la acción de los tres correos son distintos, con ángulos diferentes, pero distintos. Es muy probable que lleguemos a personas que no tengan el dolor, pero que sí le podría interesar este contenido en otra área. Por eso pedimos la derivación. Así que por eso es que es tan relevante el dolor y cómo lo vamos adaptando con distintos llamados a la acción. Entonces, lo que permite un poco, y ya lo podemos ir anticipando, además, que permite la IA también. Nos permite hacer la búsqueda y validar estos perfiles. Antiguamente, cuando nosotros partimos el año 2023, y este es un dato real, 250 contactos podíamos hacer en un día de trabajo. 250. Porque básicamente, ¿qué hacíamos? Buscábamos plataformas de las que ustedes muchos conocen, buscábamos roles, pero el cargo. Después buscábamos industrias. Y de ahí llegábamos a una empresa que no sabíamos lo que hacía, teníamos que pinchar su URL para ver la página web y ver si nos servía esa empresa. Bueno, todo eso hoy día lo puede hacer la inteligencia artificial solamente colocando ciertas características que se las voy a mostrar más adelante para que y hagamos el ejemplo real. Después, obviamente, lo que ya vimos, ajustar el problema a la propuesta de valor, al rol, a la persona, eso es lo que hemos hablado probablemente todo el comienzo, la personalización, obviamente, a la persona que está en términos de idioma, en términos de toma del tono local, y redactar, obviamente, estos mensajes que sí generan estas conversaciones para hacer, para hacer esta primera etapa, y obviamente el seguimiento, porque el seguimiento es muy relevante. Cuando esta persona me decía, yo puedo redactar 40 correos en 2 horas, yo le decía, ¿y el seguimiento? Bueno, 2 horas más para redactar 40 correos. Muchas veces, y a ustedes les debe pasar, ayer me respondieron un mensaje, me respondieron, hola Cristóbal, estaba fuera del país. Ok, reunámonos. Entonces, perdona por no responderte antes, estaba fuera del país. Entonces, claramente, el seguimiento sí es necesario, pero no pedir una llamada, o una videollamada, una visita, ir cambiándole el ángulo para que si el dolor tan planteado al principio no era el que más le generaba ruido, podría ser este segundo dolor. Obviamente, ¿para qué? Para generar respuestas, resultados. Lo que queremos tener son conversaciones. Entonces, cuando alguien me dice, vamos a incluir un brochure en el primer mensaje, jamás. Primero, por el aspecto técnico. Todos los archivos adjuntos son penalizados a nivel de spam. Y segundo, porque no queremos vender. A mí lo peor que me puede pasar es cuando me dicen, manda una propuesta, sin conversar. Si me interesa mucho, trato de no enviársela. Si no me interesa tanto, se la envío. La cantidad de veces que termina traduciéndose en algo, muy baja. Pero cuando empieza la conversación, obviamente se empiezan a aclarar dudas. Entonces, básicamente, ¿cómo haríamos esto? ¿Cómo hacerlo? Entonces, para hacerlo súper simple, entramos a la página de Process.io, yo en este caso voy a ingresar a través de mi cuenta. Voy a tomar una cuenta de prueba, porque no quiero echar a perder ninguna de mis campañas, obviamente. Voy a cambiar yo no veo nada, así que voy a cambiar el color. ¿Cuál es la que me sirve? Esta, la Gmail. Mi cuenta de prueba. Y ahora sí lo tengo en el color negro para que sea más fácil de trabajar. Bueno, acá tienen todo el dashboard, qué sé yo, pero vamos a ir a lo concreto. Ustedes igual podrían hacer una búsqueda manual, que básicamente es lo que había antes de la inteligencia artificial. Y aquí básicamente, ¿qué van a elegir? Van a elegir el país, van a elegir si quieren empresas nacionales o multinacionales, el tamaño de la empresa y las industrias. Y las subindustrias también.
O sea, una cosa es, por ejemplo, entrar aquí a construcción y ver arquitectura, construcción, todo lo que va involucrado, o lo mismo en logística. Entonces, en la medida que los dolores sean diferentes, sí vale la pena segmentar. En manufactura hay 33 subindustrias, porque claramente no es lo mismo escribirle a un manufacturero de alimentos que a un manufacturero de metales o de muebles. Entonces, y obviamente también van a poder ver algunos filtros adicionales como la tecnología que tienen, que ocupan, si ocupan Amazon, si ocupan, qué sé yo. Eh, También van a poder ver aquí, buscar directamente por dominio o por nombre de la empresa, pero al final lo que queremos es hacer una búsqueda más masiva. Y después obviamente hacemos la búsqueda, pero no me quiero detener en la búsqueda manual porque probablemente todos conocemos la búsqueda manual. Y yo les diría que para ciertos nichos, de todas maneras recomiendo la búsqueda manual. O sea, para el correo que yo les mostré, yo busqué únicamente empresas en ciertos países de cierto tamaño, que son las que pueden tener un sistema automatizado, y busqué ciertas personas dentro de esas empresas, y en empresas que eran solamente productoras de alimentos, pero no me servía, por ejemplo, una empresa exportadora de fruta. No, me servían las empresas que trabajaban directamente en el canal tradicional y el Oreca. Ahí sí conviene hacer una búsqueda personalizada. Pero, por ejemplo, en otra parte, lo que sí conviene es, al utilizar la inteligencia artificial, si yo quisiera prospectar para la agencia de prospección, empresas de tecnología, puedo tomarlas todas. Entonces va a depender mucho de lo que quiero, a cuál es el mercado que quiero llegar. Entonces vamos a hacer una prueba. Por ejemplo, ¿cómo se prospecta con inteligencia artificial? Vamos a hacer una, a poner acá prueba, prueba del 22-26, 22-26, vale, después no se me... Entonces vamos a crear una búsqueda. Vamos a hacer, por ejemplo, empresa en Colombia, por ejemplo. Colombia. Alguien levantó la mano, si quieren me va preguntando mientras yo hago la... Sí, yo te hago la consulta, Isabel Carreño, por acá. Sí. Te quiero preguntar porque tú nos estás mostrando y enseñando cómo prospectar a través de esta página, pero tenemos que tener esta página de browser, ¿cierto? Sí, O claro. sea, para hacer todo esto tenemos que como contratar el servicio de browser para poder hacer todo esto. Lo pueden probar gratis. Lo pueden probar sin costo. Pueden probarlo. Pero ¿nos va a permitir hacer todo esto o no? Sí, todo. Todo esto. Todo lo que el va a permitir hacer. Entonces, oye, ¿y esto mismo después nos va a llegar como la grabación de esta reunión para no perdernos todo lo que nos vas mostrando? todo. Les va a llegar la grabación, les va a llegar todo. Así que todo eso está considerado. Súper, gracias. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera hacer el mismo ejemplo y quisiera ir al mismo ejemplo que le acabo de mostrar, yo iría a manufactura, aquí, a manufactura, abriría manufactura y me iría a, por ejemplo, alimentos. No, entré a mayorista. Voy a manufactura, ahí, y voy a ir a alimentos, y voy a entrar a alimentos, por ejemplo, alimentos de mascotas no me interesa, pero sí me interesa, por ejemplo, bebidas. Entonces, ahí, alimentos de mascotas, para animales, lo voy a sacar, ya. Entonces, si quisiera prospectar a estas personas, primero voy a elegir el país, en este caso Colombia, voy a llegar a empresas que están en Colombia, son nacionales y multinacionales, voy a llegar a empresas que son sobre 10 personas, por ejemplo, a esta industria que seleccioné, y aquí, por ejemplo, si ya tuviera clientes, yo los puedo excluir. Entonces aquí excluiría, no, ya trabajo con esta empresa, pongo toda la URL para no volver a prospectarlo, obviamente. Y aquí sigo adelante. Y aquí viene toda la casuística que tiene que ver con la redacción del correo. Entonces, ¿qué queremos lograr? Por ejemplo, quiero lograr una llamada telefónica, ¿ok? O también, por ejemplo, podría lograr algo adicional. Si yo quisiera ponerle una demostración, una demo, quiero hacer una demo online, que no necesariamente es una videollamada, si bien tienes una videollamada, pero al final quiero buscar una demo online. Y después, para hacer esto más simple, y no tener que escribirlo todo de nuevo, voy a tomar las mismas respuestas que yo ya hice de las 3 preguntas principales que tienen que ver con definir el problema, definir el producto, cuál es mi producto y servicio, lo voy a responder acá,
Esto antes lo escribía y era muy lento, así que esta vez lo tuve a mano. Aquí voy a escribir esto. Esto es el qué problema resuelve. Y aquí debiese estar esto. La diferenciación. ¿Qué tengo que colocar acá? ¿A quién quiero contactar? Entonces le voy a poner acá socios, dueños, gerentes generales, gerentes y jefes comerciales. Ustedes lo escriben como quieran. Eso. Y aquí, ¿qué le voy a poner? ¿A quién no quiero contactar? ¿Cuál es mi competencia? Entonces le voy a decir empresas de venta de chatbots con IA. Ya. Y me acabo de dar cuenta que tenía abierto otra página. La voy a cerrar. Y aquí le damos a continuar. Si quisiéramos, ¿por qué está el brochure acá? Y yo acabo de decir que no hay que subir brochures, ¿no es cierto? Entonces, claramente, este brochure no se va a enviar, sino que va a servir como contenido adicional si ustedes quisieran agregarle. O sea, esto va a entrar como texto y va a ser más información que va a tener el agente para redactar el contenido. Y aquí básicamente lo que está haciendo es que va a empezar a prospectar, empezar a buscar el mercado objetivo o la cantidad de personas objetivas. Una vez que ya los encuentra, empieza su validación, se ha validado la información, nos dice, se van a ocupar los créditos y aquí podemos continuar. Si las respuestas anteriores no estuvieran correctas, les va a decir, o si estuvieran incorrectas, les va a decir, oye, especifica mejor tu problema o especifica mejor, porque va a ser la clave para generar buenas búsquedas y buenos mensajes. Entonces aquí le damos continuar y aquí va a empezar a validar el mercado. ¿Qué tan grande o qué tan grande aún no prospectado en ese mercado? Porque si algo de prospectado, no lo vuelve a prospectar, no lo vuelve a elegir. En este caso puntual, elegí un mercado que ya no había prospectado previamente y aquí le voy a pedir que me redacte el correo con inteligencia artificial. Y aquí básicamente agarro lo mismo que ya escribimos y le ponemos continuar. Y aquí para continuar necesitas... no asigné la gente. Claro, tuve un problema que como esto es una cuenta de prueba, no le he asignado la gente. Entonces me tira aquí directamente a donde tengo la cuenta de salida y le tengo que asignar el agente. Ya, ese fue un impasse. Pero ahora vamos a ir a las campañas, aquí en mis campañas. Y y creo que esto había sido lo que creamos, ¿no? O, a ver, prueba 21-26. Sí, creo que así le llamé, ya no me acuerdo. No, prueba, a ver. Vamos a ver, se lo voy a crear. Claro, si lo hubiera tenido creado, prueba 6, creo que se había llamado. Y vamos a buscar acá inmediatamente cuál es la... claro, era 22-26, esta, no era la misma que anterior. Seleccionamos la lista que ya seleccionamos, esto no pasa cuando uno la tiene ya vinculado previamente. Aquí, por ejemplo, uno puede seleccionar los días, horarios que quiere que se envíe el mensaje y le damos crear. Y aquí está la respuesta que teníamos anteriormente. Y ahí ya la creó, ¿se fijan? Entonces, lo primero que vemos es que tenemos
Yo aquí no le voy a poner play, se lo voy a mostrar en otra cuenta, porque si le pongo play, a todas estas personas van a empezar a mandar los correos. Pero sí les voy a mostrar algo que se acaba de hacer. La prospección. Entonces acá hay cargos de personas, de empresas, gerentes de venta, lo mismo que pusimos anteriormente, director comercial, todas las personas que seleccionamos previamente. Ya tenemos 176 personas, 75 personas. Entonces, nos demoramos eso en completar el formulario en prospectar 175 personas. Ya, ustedes quieren ver los mensajes que salen, obviamente. Yo no le puedo poner play acá, porque si no, a esa persona va a empezar a llegar un mensaje, pero sí lo que puedo hacer es ir a mi misma cuenta que ya tiene mi campaña abierta, y elegir. Voy a cerrar la anterior para no confundirnos. Allá están los 175, voy a cerrar. Voy a ir a mi cuenta que sí corresponde, que es esta, y les voy a mostrar los mails que han salido hoy, con esta misma campaña que estoy corriendo en este minuto. Entonces, aquí vamos a la bandeja de entrada, acá vamos a la bandeja a los enviados, aquí van a poder ver los que están enviados por usted o los enviados por la campaña, y aquí vamos a ver el último mail que se envió el 16 del 1 a las 12:55, por último mail, pedidos fuera de horario en el canal tradicional. Ese es un correo que se acaba de enviar a Verónica. Entonces, estimada Verónica, en el canal tradicional, y ahorita, una parte importante, o sea, este es el mensaje que acaba de redactar la IA con todo lo que le incorporé para esa persona en particular, para ese rol en particular. Por ejemplo, aquí se fijan y se me están mezclando las dos campañas, está la generación de reuniones, acá pedidos fuera de horario, optimización de la toma de pedidos, o sea, acá hay otro, y si se los muestro rápidamente, van a ver un texto totalmente distinto, en empresa de distribución como BioFood. Entonces, claramente va a ir tomando según lo que va leyendo del destinatario, y si vamos a ver, por ejemplo, algunos de estos son los correos 1. Entonces, por ejemplo, ahora voy a mostrar un correo 2, si encuentro uno. Estos que son RE, esto quiero mostrar el mismo concepto, no de las reuniones, sino que de los que estaba mostrando anteriormente. Generación de reuniones no. Quiero mostrar uno también del canal Oreca para que vayan viendo generación de reuniones, pipeline. Ah, no, a ver si creo que sí. Es que esta es una campaña nueva que comencé, entonces no sé si voy a tener un correo 2. No voy a tener un correo 2 porque esta campaña la partí hoy pero por ejemplo, este es un correo 2 de generación de reuniones, este es un correo 3. Si no eres tú la persona relevante, si no ves esto directamente, ¿con quién podría hablar? Me podría referir, este es un correo 3. Entonces, claramente, lo que vamos haciendo es que vamos cambiando cada uno de los correos en forma del destinatario, en forma de la relevancia, y en forma también de lo que queremos decir en ese correo en particular. El correo 1, el ángulo principal, después un ángulo diferente. Sí, otra persona, este tampoco me sirve. Pero básicamente, lo que va a hacer es que va a ir haciendo esta secuencia de contactabilidad. Ya, sigamos con, esto fue la parte práctica, y sigamos con la parte teórica. Bueno, a cada uno les voy a enviar, vamos a grabar esta sesión, el día lunes les voy a enviar el resumen de la sesión, y también desde hoy o a partir del lunes también les voy a enviar este link, o también se lo vamos a dejar acá en el chat. Básicamente este link van a poder reunirse con alguien del equipo comercial
de prócer para echar a andar una campaña. Entonces tienen que traer su dolor, su propuesta de valor, diferenciación y un mercado bien objetivo y obviamente sin costo van a poder probar esto durante 14 días y ver el impacto que genera el mensaje 1 a 1. Así que los dejo invitados también. Está obviamente también en el link, está toda la información de lo que para sacarle mejor partido. En media hora pueden dejar andando una campaña. O sea, ustedes vieron lo que me demoré yo porque no tenía vinculado el agente, pero en media hora pueden dejar andando una campaña con las mejores prácticas para generar este nivel de resultado. Así que eso era, no sé si abro los micrófonos, hagan preguntas las que quieran y adelante nomás. El que quiera, ahí puede abrir el micrófono. Cristóbal, una pregunta. ¿El correo de salida, escribí bien, es el correo corporativo o es un correo de prócer? O sea, cuando alguien ve el remitente, ¿qué correo aparece? Tú puedes poner el tuyo o puedes usar uno nuestro. Nosotros en el proceso de registro te vamos a dar un correo y el correo va a ser, tú lo vas a configurar, nosotros te damos un subdominio. El dominio principal que nosotros ocupamos es emailser.com, que tratamos de buscar un dominio que fuera lo más neutro posible. Tú le puedes poner, por ejemplo, yo lo que hago es que creo Cristóbal.rodillo, lo pongo en la creación, después viene @ y le pongo, por ejemplo, procer.emailser.com. Es una opción por un correo que nosotros te damos. Si no quisieras ese, tú vas, lo eliminas y puedes vincular uno tuyo. Y todos los correos van a pasar a través de un proceso de warm-up. Entonces el envío es gradual, también durante los periodos de prueba no se van a enviar 100 correos de una, sino que se van a enviar 20 el primer día, 20 el segundo, y así va a ir paulatinamente subiendo para todas estas buenas prácticas para aumentar la tasa de apertura. Pero tú puedes ocupar el que tú quieras, vinculándolo uno Gmail, uno Microsoft directamente con la vinculación, o puedes vincular uno tuyo que sea de cPanel, no hay problema, o también te podemos dar un subdominio. Están las 4 alternativas. Y en esos correos, ahorita que hagamos la prueba, ¿queda alguna marca de prócer? No, va a ese Emailser solamente. No hay ninguna, no sale prócer en ninguna parte, no, porque sería muy malo que aparezca prócer ahí en la mitad. Solamente va este subdominio Emailser. Pero si no, la prueba no tiene nada, porque si no, genera no sería bueno para la respuesta. Nosotros al final lo que queremos es hacer todo este sistema, más que el sistema de envío, el warm-up, la base de datos que te verifica, esa es la materia prima para generar buenos mensajes para que al final respondan los correos. Eso es. Eso. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Ahí hay una mano levantada. Yo de nuevo, Isabel. Sí. A ver, por lo que entendí, para quedar clara, tú nos estás regalando, se puede decir, estos 14 días de prueba en donde me vas a regalar yo poder hacer una propia campaña. Correcto. En donde me vas a enseñar a usar Procer, cómo prospectar, como lo mostraste ahora, y llevar yo del servicio que yo doy con mi empresa, el dolor, como dijiste, y la propuesta de valor, ¿cierto? Sí. Y al pinchar el link, yo el lunes, por ejemplo, sí. que me mandes el correo, yo me voy a contactar con un comercial, con una persona que me va a enseñar, así me va a decir, ya, mira, hagamos esto otro, y Correcto. Se va a generar una campaña con X base de datos que tú tendrás según el prospecto que yo quiero llegar, ¿cierto? O sea, ¿me vas a regalar además el acceso a esos contactos que yo no tengo? 400 contactos, 14 días, el mensaje 1 a 1, todo eso lo van a poder configurar en la campaña. Estos consultores han trabajado en prospección, partieron como agencia de prospección, o sea, conocen perfectamente cómo hacer una tremenda campaña. Entonces, por eso yo siempre recomiendo que tomen la reunión, hagan el seteo, parten con la campaña. Durante 14 días van a poder mandar estos mensajes 1 a 1 a 400 personas que son parte de este periodo de prueba. Sí. Ya, maravilloso, porque dentro de la parte de prospectar y todo, lo más difícil es llegar a los contactos. Entonces... Sí, pero no. O sea, sí, es difícil llegar a los contactos, pero una vez que llegan a los contactos, es muy difícil también que te respondan. Entonces, claro, los contactos son una cosa, pero también, al final, lo que queremos al final del día es generar esa reunión. Entonces, claro, teniendo el contacto, no te asegura que te respondan. Bueno, obviamente, nadie te asegura que te respondan, pero en la medida que uno sigue toda esta secuencia de tener una buena propuesta de valor, aplicada a esa persona, aplicada al rol, con un contacto verificado, todo eso genera una oportunidad. Entonces, el contacto en sí mismo, hay muchas plataformas que tienen contacto,
A diferencia de nosotros, también estamos en Latinoamérica, nuestros focos son contactos de Latinoamérica. Por eso también tenemos una base que en Latinoamérica es mucho más potente. Ahora, si yo te digo eso respecto a los grandes actores del mercado, no lo vas a creer, no importa, pruébalo. Pero esto, de llegar con el contacto, el correo indicado, es lo que nosotros estamos buscando. Nosotros ya dejamos de pensar en el contacto, hoy ya estamos pensando en la respuesta. Por eso que fuimos un paso más allá con la inteligencia artificial, con la información que tenemos de cada empresa. La información de cada empresa nosotros la construimos. No fue que agarramos la información que hay dando vuelta, la construimos en relación a varias fuentes de información. Entonces, sabemos perfectamente qué hace cada empresa y esa información le damos a la inteligencia artificial. Más la persona, más el rol, más el país. Más tu propuesta de valor, el dolor y la diferenciación. Todo eso entra en una juguera y genera los mails que ustedes quieran. Y para que la persona te responda, el mail es fundamental. El contenido y la respuesta de valor. Entonces, cuando partimos como agencia de prospección, claro, decíamos, tenemos los contactos, vamos a llegar a más personas. Pero lo que nos gastábamos en generar un buen correo, de repente era mucho más tiempo del que nos gastábamos en enviar los correos. Porque al final lo que realmente responde es el correo. Cuando uno parte un mail diciendo, hola, soy Cristóbal de Procer, no vengo a vender, vengo a regalar, nadie te responde. Entonces, claramente, por eso que hay toda esta aplicación de la inteligencia artificial, pero aplicada a la prospección, más allá de generar un correo, como les mostré, que te pueda hacer ChatGPT con plantilla, o con plantillas básicas. La plantilla, si yo pongo tu cargo en específico, te va a dar cuenta que hay una plantilla. Y si más encima te estoy diciendo, busqué tu perfil en LinkedIn, te estoy mintiendo. Y si te estoy mintiendo, no te respondo porque no confío en alguien que me miente. Entonces, aprovecho de preguntarte al tiro, mira, voy un poquito más allá. Dale. Para el rubro que yo trabajo y los prospectos que necesito, mi última opción es el correo, ¿ya? Porque mi trabajo es llamar, contactar directamente por llamada, porque el tipo de cliente que yo estoy viendo no es un cliente que vea mucho correo. Entonces, ¿a qué voy? Que si yo hago todo esto con ustedes, que lo encuentro maravilloso, que nos des este regalo de hacer una campaña, después de eso, si yo quiero los contactos de esas personas porque los quiero llamar, ahí ya después, para llegar a esos contactos y a esa base, ahí ya tenemos que contratar la suscripción con ustedes. ¿Se puede? Yo no tengo los contactos telefónicos. Ya, es solamente por correos. Sí, y un poco lo que decía al principio, tú que llamas por teléfono, me imagino que es una pega súper difícil. Es una pega manual súper, disculpa la palabra, pero súper pajera. Entonces, contesta muy poco, ¿no? No, sí, lo que pasa es que por eso te digo, a mí me cuesta llegar al teléfono de la persona. Yo hago toda la pega artesanalmente, como se puede decir, hasta lograr llegar al teléfono del gerente general y lograr hablar con la persona. Entonces ya la última opción, cuando ya no me contestaron todo, y ahí tiro un correo. ¿Y a qué tipo de empresa llegas tú? Estamos trabajando en lecherías, ganadería. Entonces, agricultura. Hay una dentro de por ejemplo, aquí. Agricultura, claro. Agricultura no tanto, pero más que nada lechería y ganadería. Perfecto. Entonces, probablemente lo que tienes que mirar tú dentro de las industrias es, dentro de agricultura está, creo que, producción animal. Actividad de apoyo y aquí está producción animal. Ya. Probablemente. Sí. Todas las subindustrias, hay una subindustria. Entonces, si son empresas directamente relacionadas o si son de apoyo, también. Actividades de apoyo a la producción animal. O sea, ahí un poco hay que ir segmentando. Pero claramente la clave obviamente está en la segmentación y en el mensaje. Así que nada, invitada a que te puedas hacer la... Para partir por algo por último y vamos probando. Sí, eso es. Súper. Eso, ¿es alguien más tiene alguna pregunta? Dejo de proyectar entonces. Si nadie más pregunta, nada, solamente obviamente agradecerle a todos la asistencia y cualquier cosa obviamente les vamos a enviar ese link. Si ya lo tienen, se pueden contactar con el equipo comercial para que prueben, para que hagan la primera campaña. La forma de probar esto, y vieron que básicamente en menos, yo creo que si lo hago sin hablar, me demoro menos, en 10 minutos ya pueden tener una campaña con 175 personas, como en mi caso, para Colombia, para el servicio que quería ofrecer, un servicio real, obviamente, con campañas corriendo, si le hubiera puesto clic, no le quiero poner clic,
pero obviamente les mostré ahí las que van saliendo en mi otra cuenta, que es la cuenta real con la misma campaña, y eso es tener una buena propuesta de valor, generar respuesta, una buena forma de aproximarse va a generar la lectura. Y obviamente todo lo que hacemos en temas técnicos genera la apertura. Así que nada, invitado a probar, y cualquier cosa obviamente estamos ahí en contacto, pueden entrar a la página también, process.io, a ver todo el detalle de las cosas y un poco entender más el proceso. Así que muy buen fin de semana para todos, y cualquier cosa estamos en contacto.